Bien, chicas, vamos a seguir. En este caso vamos a elaborar el cordón y las borlas que van a adornar nuestra mochila. Entonces, aproximadamente tiene unos 9 centímetros nuestro hilo. Para que esto suceda, nuestra borla tiene 9 centímetros. Para que quede de 9 centímetros deberíamos hacerla aproximadamente de tiene 8 y medio. Deberíamos hacerlo de 10 o de 9 centímetros. Como esta es más pequeña, yo la voy a hacer de 9 para que me quede como de 8. Entonces voy a buscar un apoyo en esta caja de creyones. Puede ser un cartoncito, puede ser algo que sea flexible, que ustedes puedan manipular un poco. Y vamos a elaborar esta borla en este cartón. Acá voy a hacer una muestra, dado que me quedó muy poco hilo para terminar mis accesorios, entonces no lo quiero utilizar por ahora. Para fines de enseñanza les voy a mostrar con este hilo que es más claro. Y vamos a comenzar entonces la borla. Pueden hacerla de un solo color o la pueden hacer combinada. En este caso usé 3 colores, pero pueden hacerla de un solo color, ¿sí? De un solo color utilizarían solamente su color contrastante, o si la quieren hacer del mismo color usan el mismo color de la base. En este caso la voy a hacer combinada para que no quede tan resaltante el naranja. Y voy a hacer una muestra. Entonces vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer 20 vueltas para probar. Aquí llevo 20 vueltas, pero creo que va a quedar muy delgada, entonces le voy a hacer 40 vueltas. 38, 39 y 40. Creo que con 40 vueltas me va a quedar de 80 vueltas, 80 a cada lado, y creo que va a quedar bastante pomposo. Entonces acá corto y con un hilo nos vamos a ayudar para que ella va a tomar un hilo de aproximadamente 20 centímetros. Lo vamos a pasar por dentro del hilo, entre los dos, y yo acá voy a hacer un nudo alondra para que me marque la mitad. Lo voy a sacar del cartón y voy a tomar la mitad, apretar. Voy a apretar acá y hago un nudito que me va a servir entonces para dejar mi pompón, ¿ok? A partir de acá busco la mitad y vamos a cortar. Vamos cortando la mitad. Traten de que sea derechito para que no les reste.
el largo. Bien, entonces acá lo tenemos de 18 centímetros y nos va a quedar de 9. ¿Ok? Esto lo vamos a reservar por acá. Lo vamos a reservar para cuando comencemos el cordón, ¿sí? Porque vamos a iniciar el cordón junto con la borla. Como les digo, voy a hacer una muestra con otro color. Fíjense que no es el mismo gris, ya que de ese gris no tengo suficiente, pero de este sí tengo suficiente. Entonces vamos a usarlo así. Vamos a cortar para el bolso pequeño 2,5 metros, 4 hebras de 2,5 metros, y la vamos a doblar a la mitad. 4 hebras de 2,5 metros y las van a doblar a la mitad. Van a quedar 2 cabos, ¿sí? De 4 hebras cada uno. Igual con el otro color. Lo pueden hacer unicolor también. Pero acá como estamos combinando, entonces aquí 4 hebras de 2,5 metros y van a quedar 2 cabos de 4 hebras cada uno. Entonces vamos a juntar nuestros 2 colores, ¿sí? Y en este caso mi muestra mide 1 metro, pero la suya va a medir 2,5 metros cada una de estas hebras. Van a ser 4 hebras, repito, de 2,5 metros cada una, que al doblarlas se van a convertir en aproximadamente 1,25 metros, que al tejerlas nos van a quedar aproximadamente de 90 centímetros, 80 centímetros, dependiendo de si lo apretamos mucho o no. Entonces vamos a comenzar a tejer. En primer lugar vamos a colocar en la mitad, vamos a colocar, marcamos nuestra mitad acá y vamos a colocar lo que es nuestra borla justo en el centro, ¿sí? Justo en el centro. Y acá con un hilo, preferiblemente del más contrastante, vamos a enrollar acá para que nos quede esto así. Entonces verificamos que el centro de nuestros hilos está igual, ¿sí? Este es el centro de nuestras hebras y colocamos nuestro pompón de esta manera, nuestra borla. Vamos a buscar un hilo aproximadamente de 30 o 40 centímetros y buscamos la mitad. Y aproximadamente a un dedito o 1,5 centímetros vamos a comenzar a enrollar. Enrollamos 4 veces, 1, 2, 3 y 4, y vamos apretando un poco y acomodando acá el hilo. Y ahora vamos a hacerlo al contrario. Uno, vamos apretando, ajustando. 2, vamos haciendo al lado del otro, uno al lado del otro, 3 y 4, y aquí vamos a hacer un nudito. Me gustaría que quedara más apretadito.
un nudo, ¿sí? Volvemos a hacer 2 vueltas más, 1, 2, y la otra al contrario, 1, 2, nos encontramos acá, hacemos otro nudo, un nudito doble, otro nudo, y apretamos. Ya acá nos ha quedado nuestra borla lista. Entonces este nudo que quedó acá lo vamos a esconder buscándolo desde adentro. Nos vamos a traer estas hebras, nos las vamos a traer con la aguja hacia adentro y quedó escondido. Me traigo el hilo hacia adentro, ya eso queda invisible allí. Igual hago con la otra, lo estoy haciendo lento porque sé que esto para algunas que son principiantes les va a costar un poquito, no hay apuro. Y listo, ya ha quedado el hilo escondido. Bien, acomodamos nuestras hebras con mucho cuidadito, vamos peinando, vamos alando para que nos quede acá lo más limpio, lo más prolijo posible. Si ven que hay algunas hebras por allí que deben acomodar, las van acomodando, las van buscando, ¿sí? Para que quede lo más peinadito posible. Una vez que lo tenemos así, vamos a buscar la hebra más corta. Recuerden que deben tratar de que les quede la hebra más corta con respecto a esto. Mide mis 9 centímetros, ¿sí ven? Entonces todas estas que están acá me van a sobrar, yo las voy a cortar y las voy a emparejar. Quedamos en las hebras que me gustan. Busco la más corta, y voy cortando. Vamos cortando, emparejando. Del otro lado, sin cortar mucho para que no nos reduzca mucho de tamaño. Sacudimos y ya ha quedado nuestra borla lista, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con el tejido del cordón. Una vez que tengamos tejido este cordón, en el próximo extremo
con estos cabos vamos a amarrar nuestro próximo pompón. Sigo diciéndole pompón a la borla. Seguimos colocando nuestra borla, pero eso es al final. Entonces debemos hacer otro grupo de hilos, al igual que este, para tenerlo preparado y ya cuando terminemos nuestro tejido poder colocarlo para cerrar. Otro truquito que hay para acomodar estos hilos que van quedando en desorden acá arriba es con la aguja de crochet introducimos acá y vamos como haciendo este movimiento, ¿sí? Para que ellos queden más ordenados, ¿sí? Suavecito. Fíjense cómo quedan mucho más peinaditos, ¿ve? Sin alar mucho. Vamos peinando todos los que quedan en la superficie. Muy bien. Fíjense que quedó súper limpio. Súper ordenados. Me gustó más. Fíjense, quedan mucho más peinaditos. Bueno, seguimos al cordón. A partir de ahora nos vamos a ayudar con una tabla para sostener nuestros hilos acá. Y vamos a proceder a ordenar los hilos. El color base va de un lado y los otros colores van del otro lado. ¿Qué pasa? Que si yo tengo, se me antojó utilizar 3 colores, por ejemplo, voy a utilizar una hebra, por ejemplo, en este caso que es de 1 metro, voy a tomar 1 metro, solamente 2 hebras de 1 metro, ¿sí? 2 hebras de 1 metro, por ejemplo, blanco. Lo doblo y me van a quedar estas 4 hebras. Voy a utilizar 1 metro de naranja, pero solamente voy a tomar 2 hebras y al doblarlo me van a quedar 4 hebras para tejer. Aquí tendría yo 2 colores y del color base sí utilizaría mis 4 hebras del mismo color que al doblarlas me van a quedar 4 y 4, ¿sí? Espero haberme explicado. En este caso, como es en el caso de que usáramos 3 colores, pero como voy a usar 2 colores solamente, entonces utilicé la misma cantidad de hilo, 1 metro y 1 metro. En el caso suyo va a ser 2 metros y medio de este y 2 metros y medio de este otro color, que al doblarlo me va a dar 1,25, ¿sí? Y los voy a ordenar de la siguiente manera. El color base siempre va de este lado y el resto de colores van de este lado, siempre tomando en cuenta que son 4 cabos. A partir de acá entonces vamos a ayudarnos con nuestra tabla y a posicionar la borla de esta manera para que no se muevan los hilos y ordenamos los hilos de este modo. Tenemos 4 hebras, 2 siempre van a quedar en el extremo y 2 van a quedar en el centro. Las que van a tejer son las que están en los extremos. Bien, comenzamos diciendo entonces hilo base o color base de este lado, color contrastante de este lado. Los extremos son los que van a tejer. Bien, en el centro siempre vamos a tener 2 hilos. Entonces vamos a tomar este extremo derecho y lo vamos a pasar por debajo de estos 2 y abrazando al de color, ¿sí? Y acto seguido vamos a tomar este extremo
y vamos a pasarlo por debajo de estos dos y abrazando el que queda de este lado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que solamente vamos a trabajar con los que vayan quedando en los extremos. En los extremos. Por supuesto, cuando yo vaya pasando el hilo hacia adentro, ese hilo va a quedar en el centro. Entonces voy a seguir tejiendo con los que están afuera. Voy a la práctica. Paso el hilo número 4, por decirlo así, por debajo de estos dos hacia el otro lado. Por debajo. Y abrazo este. Bien. Entonces, este ya me va quedando en el extremo. Ahora voy a tomar el que está en el extremo, lo paso por debajo y arropo el que tengo más a mi derecha y voy apretando. Sigo teniendo dos en el extremo y dos en el centro. Paso el de la derecha por debajo de los dos y abrazo el que tengo más a la izquierda. O sea, le paso por encima. ¿Ok? Este me va quedando afuera y sigo con estos dos en el centro. Tomo el que tengo más a la izquierda, lo paso por debajo y por encima del que tengo a la derecha. Estos me van quedando en el centro, este queda en los extremos. ¿Sí? Vamos apretando acá el tejido para que nos quede bien justo el nudo acá de una vez. Sigo tejiendo. Este lo paso por debajo de estos dos del centro y abrazo el que tengo más a la izquierda. Lo traigo por debajo y lo paso sobre el que tengo más a la izquierda. Entonces el otro queda en extremo. Paso el de la izquierda por debajo y por encima del que tengo más a la derecha. El otro queda en extremo. ¿Sí? Ya aquí se va notando el tejido. Me va a quedar solamente el naranja de este lado y solamente el el gris del otro lado. ¿Sí? Sigo. Tomo el que tengo de este lado y lo paso por encima. Ya este sube. Tomo por debajo el que tengo en el otro extremo y lo pongo encima del que tengo a la derecha y este queda como extremo. Tomo el que tengo más a la derecha y lo paso por encima del que está más a la izquierda, ¿sí? Y este queda de extremo. Sigo. Tomo el que tengo a la izquierda y lo paso por encima del centro derecha. Este sube, estos son los dos del centro y este queda en extremo. Vamos acomodando los hilos. Y no podemos, una vez que empecemos, no podemos dejar de trabajar. Voy a seguir para adelantar y a ver si puedo buscar otra posición que me permita mejorar el ángulo. Bien, aquí seguimos
Una vez que iniciamos no podemos parar. Tengo los dos del centro, tengo este que es el de color que acaba de abrazar al gris, entonces me vengo con el gris que va a abrazar al naranja del centro. Vengo. Un poquito complicado para mí así. Vamos. Recuerden, tengo estos dos extremos. El gris pasa por debajo y por encima del naranja. Entonces el naranja pasa por debajo, por encima del gris. El gris que quedó en el extremo por debajo y por encima del naranja. Y el naranja por debajo de los dos y por encima del gris. Lo que es una trenza de 4 cabos normal, común y corriente. Y así nos va quedando esta trenza de 4 cabos. Si necesitan explicación más detallada, avísenme por favor. Porque así para explicarles es muy complicado. Lo hice de esa manera porque es tratar de mostrarles los movimientos. Pero generalmente lo podemos hacer sosteniéndonos de algo acá. Y una vez que tengamos esto bien tenso, podemos ir tejiendo más tranquilamente. Repito, los dos cabos, ¿sí?, van a pasar por debajo y por encima de los del centro. ¿Cuál toca ahora? El gris. A ver. Otra manera de verlo es si ya el gris, si el gris abrazó, le toca abrazar al naranja y ahora le toca al gris, entonces pasamos el gris a abrazar al naranja. Una vez que tengamos ya el largo adecuado y nos quede aproximadamente unos 10 centímetros, entonces acá vamos a hacer la operación para colocar la borla que falta, ¿sí? Bien, chicas, en este momento vamos a buscar dónde inició dónde estaba nuestra terminación. Y entre esos dos ojales vamos a comenzar a insertar el cordón aún sin terminar. ¿Ven? Aquí va esta borla y entonces esta la vamos a ir conduciendo por dentro y por fuera, por dentro de este hacia adentro, en el siguiente hacia afuera, en el siguiente hacia adentro, en el siguiente hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. ¿Ven cómo va quedando nuestro cordón
decorado de ambos tonos y el que va a hacer que nuestra mochila frunza, ¿sí? Y quede de esta manera. Quede de esta manera. Entonces, una vez acá, vamos a colocar el otro pompón. Sigo diciéndole pompón, la otra borla. Jalamos lo que más podamos. Acuérdense que esto es una muestra, que el otro, tengo mis hilos acá, mis hilos correspondientes, pero les estoy enseñando cómo hacerlo de esta manera. Una vez que tengamos nuestros hilos acá, tomamos nuestra borla y la colocamos en el centro, como hicimos en el otro caso, ¿sí? Y acá vamos a tomar 4 hebras y 4 hebras, o sea, un cabo, y lo vamos a amarrar con el otro. Vamos a ver, lo vamos a amarrar acá. ¿Sí? Igual vamos a hacer con los otros 2 cabos. Damos doble nudo. Doble nudo, y una vez hecho esto, vamos a ordenar esta borla escondiendo nuestros nudos, ¿sí? Con paciencia y cariñito. Y una vez que tengan esto acá, van a tomar su hilo de 30 o 40 centímetros y van a comenzar a trabajar igual que lo hicimos allá. Van a dar 4 vueltas, van a ir apretando. Ahora hacia el lado contrario, siempre al lado del otro hilo, al lado, 2, de manera ordenada, 3 y 4, hacemos un nudo. Yo esto lo voy a tener que desbaratar porque esto es solo para mostrarles. Hacemos un nudo, seguimos haciendo unas 2 o 3 vueltas más. Alcanzó para 2. Esta es la otra. Uno y 2. Volvemos a anudar y escondemos los hilos. Y un nudo doble para asegurar. Escondo mis hilos, peino mi borla acá como los enseñé en el anterior, escondo este nudo y corto y emparejo la borla. Ok, estas se las dejo de tarea, se las voy a mostrar al final, pero necesito deshacer esto. Fíjense cómo nos ha quedado nuestro nudo de cabo de 4 cabos. Queda 1,
un color sobre otro, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros anudaríamos nuestra mochila y acá quedan nuestras borlas de adorno. ¿Por qué no lo hacemos de 1 metro? Porque queda demasiado corto para incómodo, ¿sí? Haciéndolo de el largo que les dije, les va a permitir medir a ustedes si lo van a dejar así un poquito más largo, un poquito más corto. Ya iban viendo que no nos quede tan estrecho acá, ¿sí? Pero básicamente esa es la técnica para hacer estas borlas.